Son las 11 de la mañana con 30 minutos exactos. Quiero contarte que en la próxima media hora, o 25 minutos más o menos, porque a las 11:25 me tengo que ir a la pausa, vamos a estar conversando todos los días lunes, a partir de hoy, sobre distintas temáticas legales. Vamos a tener a distintos profesionados ligados al derecho para hablar de varias áreas que vamos a conocer a partir de hoy día, porque vamos a estar conversando siempre con la Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta. Y ya está con nosotros el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, como ya lo decíamos, de Antofagasta, Giancarlo Fontana, que ha venido venía harto ante pandemia. Sí, antes de la pandemia. ¿Cómo está, Giancarlo? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien, ¿tú, Patricia, cómo estás? Gusto en saludarte y agradecer, ¿cierto?, esta invitación a nuestra institución para poder salir un poco a la comunidad y poder estar siempre presente a las dudas de los usuarios y de la gente en general. Exactamente. Bueno, tenemos harto tema. Nosotros estuvimos conversando con Giancarlo hace algunas semanas atrás y él nos comentaba que la Corporación de Asistencia Judicial no es dependiente, sino que es una entidad colaboradora del Ministerio de Justicia, ¿o no? Efectivamente. Bueno, a nivel nacional existen 4 corporaciones de asistencia judicial. Nosotros, para que la gente lo entienda, es la que cubre, ¿cierto?, la macrozona norte, las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Ya. Y nacemos bajo el alero de la CAJVAL hacia el año 1987. La CAJVAL, que es la de Valparaíso, la Corporación de Valparaíso, tenía oficinas desplegadas en la zona norte de Chile. Y el año 87 se crea ya en forma independiente y autónoma la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, que bueno, en ese tiempo había solamente 2 regiones, que es nuestro nombre, ¿cierto?, oficial. Y asumimos, ¿cierto?, la representación a partir de esa fecha ya en forma independiente, porque como te lo mencionaba, además está la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, la CAJVAL, la Metropolitana y la del Biobío. Oye, ¿y cuál? Porque te hago la consulta porque hasta ahora estamos en Atacama, también en Coquimbo. ¿Cuál es la que cubre Atacama y Coquimbo, la de Valparaíso? Valparaíso cubre la quinta, la cuarta y la tercera región, la metropolitana, la región metropolitana, sí, la sexta y la séptima, y Punta Arenas. Y Biobío desde la octava hacia, bueno, yo no sé la octava, pero hacia el sur. Y en líneas generales, Giancarlo, todas las corporaciones tienen la misma función, en definitiva. Exacto, claro. Ya. Sin perjuicio de que somos instituciones independientes unas con otras, a lo largo de los años obviamente el trabajo es el mismo. Trabajamos bajo las mismas directrices, ¿cierto? Siempre organizadas desde la Dirección de Asistencia Judicial de la Seremía de Justicia, por eso somos colaboradores del Ministerio. Ya. Y obviamente los lineamientos de las 4 corporaciones son casi idénticos. Existen algunas diferencias, pero trabajamos con protocolos de atención, ciertos protocolos de derivación que son similares para efectos de poder tener una uniformidad, ¿cierto?, en la atención a lo largo de todo Chile, porque a veces pasa de que una persona que tenga residencia acá en Antofagasta requiera, ¿cierto?, una acción judicial en otra región. Entonces lo que hacemos es derivar a la corporación que corresponde de la ciudad, de la comuna, de la localidad, para que sea atendido por los profesionales de esa corporación. Ahora, la principal función de la Corporación de Asistencia Judicial tiene que ver con asesorar y representar también, en caso de ser necesario, a un grupo determinado de la población. Claro, o sea, nuestra misión fundamental es el acceso a la justicia. Ese es nuestro eslogan, ¿cierto? Ya. El acceso a la justicia de personas que se encuentren, ¿cierto?, en una situación de vulneración. Con el correr de los años este concepto se ha hecho fuerte en nuestra institución porque lo típico o la frase que nosotros, ¿cierto?, acuñamos durante muchos años era que atendíamos a personas pobres, ¿cierto? Ese era el concepto que se manejaba. Incluso nosotros hasta el día de hoy, cuando nosotros representamos judicialmente a usuarios, acompañamos un privilegio de pobreza. ¿Qué es eso? El privilegio de pobreza es un documento que emana de la corporación, que además es un documento que está en el Código de Procedimiento Civil, ¿cierto? Que establece que aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza, ¿cierto?, pueden acceder, y se le emite ese documento para efecto de que las cargas que puede implicar o los gastos del juicio sean cubiertos de esta forma por el Estado y no por la persona, en el caso que lo hiciera de manera particular. Ya. Por ejemplo, cuando uno demanda, tiene que notificar las demandas y las resoluciones que se dictan en ese juicio.
Si yo lo hago en forma particular, tengo que pagar al auxiliar de la Administración de Justicia, que es un receptor, para que ese receptor haga las diligencias. En el caso de nosotros, eso es gratuito. Eso es el privilegio. Lo paga el Estado. Lo paga el Estado. Pero este concepto, como lo digo... Es como extraño el concepto, ¿eh? Sí, es un poco... de pobreza. Sí, incluso un poco peyorativo. Sí, es como es raro. Un poco peyorativo, pero por eso nosotros hemos mutado este concepto y hoy día hablamos de personas en situación de vulneración. Cualquier persona que se encuentre en situación de vulneración tiene la posibilidad de ser atendido por nuestros profesionales, y ahí nosotros desplegamos, ¿cierto?, nuestra batería de líneas de atención que ofrecemos a la comunidad. ¿Qué es estar en situación de vulneración? ¿Cómo se mide esto? Lo que pasa es que ahí hay, de acuerdo a nuestras unidades especializadas, ¿cierto?, existen varias, ese concepto va cambiando, porque por ejemplo puede ser una vulneración de tipo psicológica, ¿cierto? Puede ser una vulneración patrimonial, puede ser una vulneración de tipo también legal, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese concepto, nosotros desarrollamos nuestras distintas líneas especializadas y nuestras unidades especializadas, porque además hoy día tenemos varias unidades especializadas que desarrollan ese trabajo. Ahora, ¿quiénes tienen acceso a esto? Porque hablábamos de privilegio, pobreza, que es como extraño, pero esto tiene que ver con que no cualquier persona puede llegar a la Corporación de Asistencia Judicial, va de la mano con tu situación socioeconómica, ¿o no? Sí, pero hay que distinguir. Ahí hay que distinguir porque conforme a nuestras líneas de atención, nosotros desarrollamos la primera línea de atención, que es la orientación e información. Es decir, cualquier persona sin distinción de ninguna especie puede ir a nuestra oficina y hacer una consulta. Eso es gratis. Eso es gratis. Y nosotros estamos obligados a, ¿cierto?, dar una respuesta a esa consulta. Y como lo dije, en las distintas unidades que nosotros trabajamos. Ahora bien, si esa consulta se termina en ese momento, ¿cierto?, o si la persona queda satisfecha con la respuesta, se cierra esa orientación e información que nosotros denominamos. Ahora, si de esa consulta el profesional determina que es necesario la interposición de una acción judicial ante cualquier tribunal de nuestra competencia, pasamos a la segunda línea de atención, que es el patrocinio judicial. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le entregamos al usuario un profesional, en este caso abogado, para efecto de que él realice una acción judicial ante los tribunales de justicia. Obviamente que acá también ahí se genera una diferencia, porque la orientación e información es universal, ¿cierto?, y gratuita. El patrocinio judicial no. En el patrocinio judicial ahí debo yo calificar socioeconómicamente. ¿Y cómo se califica eso, Giancarlo? Bueno, nuestros profesionales, la regla general se determina a través del puntaje, ¿cierto? De la ficha, sí, exacto. Protección social. De la protección social. Obviamente nosotros estamos en línea, ¿cierto?, con una página, y nuestros profesionales determinan y ven si efectivamente está dentro de... Oye, pero eso también va... Bueno, yo lo conversaba acá con ministros de Desarrollo Social y varios, pero eso también te califican de acuerdo a decirte, no sé, el 60% más pobre de la población va a tener derecho a ser representado por la... ¿Qué pasa con una persona que está entre el 90 y el 100% con una ficha de protección social? Claro, ahí se genera un inconveniente en principio, porque efectivamente no deberíamos patrocinarlo. ¿Y hasta qué porcentaje patrocinan ustedes? El límite del 80, ya con 90 ya no se patrocina, pero nuestras profesionales, porque este trabajo lo desarrollan nuestras asistentes sociales, tienen, ¿cierto?, la facultad de poder recalificar a esa persona que necesita. Solo para esos efectos. Para esos efectos, de recalificar. Porque claro, existen algunos elementos que eventualmente podrían ahí incidir y eventualmente en ese margen entre el 80 y el 90 poder ingresar. Pero hay que examinarlo, hay que evaluarlo con los antecedentes que nosotros les pedimos al usuario. Y las personas que tampoco tienen la ficha también pueden ir, y también se les evalúa conforme a los antecedentes. Aquí lo que sí... mira, y hay un tema importante, perdón que te interrumpa. O sea, una persona sin ficha puede también puede ir. Puede ir igual, y lo que hace la profesional es pedirle los antecedentes, y esta persona, si los entrega, lo podemos revisar y efectivamente puede entrar a patrocinio judicial. Sin perjuicio, lo hago presente que nosotros ahí actuamos o le pedimos al usuario que actúe de buena fe, porque claro, si el usuario no lleva los antecedentes, nos dice por ejemplo, mire, ¿sabe qué? Mis ingresos son tantos, y durante la secuela del juicio nosotros nos damos cuenta que tiene propiedades, que tiene vehículos, tenemos la facultad de
revocar el patrocinio, porque efectivamente nosotros ahí trabajamos con la buena fe del usuario que nos está eventualmente diciendo la verdad, que casi siempre pasa. Es muy raro que pasen algunas situaciones que igual han pasado, pero ahí se pueden tomar acciones secundarias. Y en esos casos el usuario, cuando entre comillas califica, finalmente no paga nada. No paga nada, ya. Claro. Ahora, hay casos, el otro día tú me comentabas también, hay algunos programas para cierto tipo de usuario donde la cobertura es total, que tiene que ver con adultos mayores, ¿o no? Hay varias. ¿Ya? Para finalizar el tema del patrocinio judicial, además de la calificación económica, también se hace una calificación jurídica. El profesional también tiene las facultades de poder discernir y determinar si efectivamente la acción que quiere interponer va a tener, va a poder sobrevivir o va a tener existencia. Como un ejemplo, una acción que esté prescrita, que todas las acciones tienen un tiempo de duración y si uno no las ejerce, ¿cierto?, puede perderla. Entonces, eventualmente ahí, si efectivamente la acción está prescrita, como por ejemplo, el profesional podría decir, mire, ¿sabe qué? Podríamos interponer una demanda, pero yo sé que vamos a perderla. Entonces, ¿para qué gastar tiempo, recursos, tiempo también invertido en la persona que siente que va a poder obtener algo y al final no va a obtener nada? Entonces, también se hace una calificación jurídica, además de la económica. Y como me lo mencionaste, efectivamente hoy día hemos desarrollado líneas especializadas de atención. Hoy día contamos en la región con las unidades multimateria, que son los denominados, que nosotros les decimos así, consultorios jurídicos, que son unidades que ven temas de familia, temas civiles y de justicia militar, que a veces también nos designan ahí como representantes en el caso de los tribunales militares. ¿Y ustedes tienen competencia en tribunal militar? Sí, también tenemos. Pero para representar al civil. Es que por lo general son entre militares, claro. Ya. Además ahí se hace el examen, cierto, del patrocinio y de la calificación socioeconómica y la jurídica. Después contamos con las oficinas de defensa laboral, que ¿qué es lo que hacen? Representan a los trabajadores en todas las acciones que establece el Código del Trabajo. Esa es otra línea especializada que también trabaja con la calificación socioeconómica y la calificación sociojurídica. Y después contamos con unidades especializadas que son universales, en donde no se solicita la calificación socioeconómica. Tenemos una oficina de adulto mayor que atiende a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Ahí efectivamente cualquier adulto mayor puede entrar sin necesidad de la calificación socioeconómica. Independiente de su ingreso, independiente de donde viva, todo. Exacto. Ya. Contamos además con una unidad especializada en materia penal, que es el CAVI, el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, que patrocina a víctimas de delitos y los familiares de delitos violentos. Ahí podemos hablar de víctimas de homicidio, delitos contra la vida, entran varios, homicidio, parricidio, infanticidio, etcétera, y delitos contra la salud también, las lesiones graves, las lesiones menos graves. También trabajan mucho los delitos relacionados con la indemnidad sexual, violación, abuso sexual, sobre todo con menores, con niños, niñas y adolescentes. Y además el trabajo de esa línea o de esa unidad va más allá de lo jurídico, porque también hacen atención psicológica y social. Hacen reparación en el caso de las víctimas. Y ahí también entra cualquier usuario sin necesidad de calificación socioeconómica. Y además tenemos oficinas especializadas de infancia. Hoy día contamos con Mi Abogado, que es una oficina especializada que atiende a niños, niñas y adolescentes que se encuentren institucionalizados en lo que era el ex-Sename, hoy día Mejor Niñas. Actúan como curadores de estos niños en todas las causas que estén involucrados. Hace menos de 6 meses abrimos y comenzamos la ejecución de una nueva oficina también de infancia que se llama La Niñez y Adolescencia se Defiende. Abogados que representan a niños, niñas y adolescentes que se encuentran insertos en su medio, es decir, que viven con sus familias, con sus padres, con sus abuelos, etcétera, pero que sean objeto de una medida de protección o una causa de violencia intrafamiliar o cualquier causa sean penal. Víctimas en el fondo. Claro. ¿Y esta línea actúa con niños o adolescentes que hayan sido, entre comillas, victimarios, el infractor de ley también o no? En algunos casos sí, casos sí, porque efectivamente a veces son víctimas y también son victimarios. Sí, pues a veces se genera la dualidad. Son victimarios, han sido víctimas. Claro, sin perjuicio que la Defensoría
tiene en este caso defensores especializados, defensores juveniles, que son los que deberían representarlo. Pero a veces ¿Ahí entra la Defensoría de la Niñez o no? No, la Defensoría Penal Pública, que tiene ya. una unidad especializada en defensoría de infancia. Pero claro, efectivamente a veces ese victimario también eventualmente, ese niño victimario puede también ser víctima en otra causa de una medida de protección y que esté siendo representado por nosotros. Y esas dos unidades, como lo dije, son bastante nuevas, y lo que hacen ahí los abogados es trabajar en calidad de curadores, y además también se desarrolla un trabajo con psicólogos y asistentes sociales. Ese es un tema importante, porque cuando uno habla de corporación de asistencia judicial suele asociarse directamente al abogado, pero hay otros profesionales, sí. El psicólogo, el asistente social. ¿Cuántos profesionales tiene aproximadamente? Esas dos oficinas hoy día, si no me equivoco, mi abogado hoy día en la región tiene 21 profesionales desplegados en la región, porque son oficinas regionales. No son, a diferencia de los consultorios que son comunales, tenemos consultorios desplegados en casi todas las comunas. Ya. Las oficinas de defensa laboral son provinciales, y estas oficinas, las que he mencionado, el centro de víctimas, mi abogado y Mejor Niñez, son regionales, se desplegan en todas las comunas de la región. Y Mejor Niñez tiene, si no me equivoco, 17. Perdón, Mejor Niñez no. La Infancia y Adolescencia se defiende, tiene 17. Y además contamos con unidades unipersonales. Tenemos la oficina de adulto mayor, una oficina que está compuesta por 2 profesionales, un abogado y un asistente social, que también se desplegan en la región, que atienden a ciertos adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Tenemos también un convenio con el Senadis, tenemos un abogado con especialidad, ¿cierto?, en temas de discapacidad, que también su despliegue regional, y contamos hace un par de meses atrás con una oficina especializada en migrantes, que también vamos a comenzar. Oye, estamos empezando a desarrollar. Hay tema importante acá, porque con respecto al tema de la discapacidad, uno tendería a pensar que no se vulneran derechos de la discapacidad en nuestro país, porque hemos ido tomando conciencia y todo, pero siguen vulnerándose derechos a personas discapacitadas. Y en las cosas más básicas que a veces uno no logra entender, por ejemplo, que no le paren un vehículo de locomoción colectiva, que te cobren por llevarte la silla, ese tipo. Pasa, y hemos ejercido acciones en contra de las personas que vulneran. Y en el caso de los adultos mayores, ¿cuáles son las mayores vulneraciones o las más comunes? Ahí, ahí se genera un problema que hemos visualizado y cuesta un poco decir lo que es al interior de la familia. La vulneración a veces no se produce por terceros, sino es la propia familia la que genera la vulneración, muchas veces, por ejemplo, por soledad, porque los dejan solos los adultos mayores, a su suerte. Hemos tenido casos de adultos de 80, 90 años solos, sin redes de contacto, familiares que ejercen acciones para sacarlos o para obtener patrimonio a través de una ventaja, ¿cierto?, haciéndole firmar escrituras públicas, etcétera, sin perjuicio que existe hoy día todo un mecanismo en las notarías que se evita. Esto no es de hace mucho, entonces a veces nos encontramos con familiares que generan contratos simulados y les terminan quitando sus propiedades, los terminan abandonando. Y en este caso, cuando tú me dices adulto mayor, ¿estamos hablando de gente de qué edad hacia arriba? 60 años. De 60 hombre o años, mujer, 60 años hacia arriba. Mujer. Y en el caso, que yo creo que es bastante necesario, que tú me dices, esta línea de atención a migrantes, básicamente yo me imagino que esto tiene que ver con orientarlos a qué es lo que tienen que hacer más que representar, ¿o no? No, también representar. Lo que pasa es que ahí, a propósito de la nueva ley de migración, menciona la ley a la Corporación de Asistencia Judicial como quienes debemos, ¿cierto?, efectuar y representar a migrantes en ciertas acciones en particular, sobre todo lo que dice relación con las expulsiones, ya que se generan, ¿cierto?, en una gran cantidad, o que en un tiempo se generan una gran cantidad, y algunas otras acciones que establece, ¿cierto?, la nueva ley de migración. Entonces ahí los llamados a representar, orientar y representar es la Corporación de Asistencia Judicial. A ver si entiendo bien. Por ejemplo, en el caso de los migrantes, ya que tocamos este tema que además es bien polémico de repente, si se ordena la expulsión por parte de el Poder Judicial, o la expulsión administrativa, creo que se llama, que es la otra, el migrante puede apelar. Claro, puede ejercer acciones en contra de esa resolución. De un organismo del Estado, y ustedes, otro organismo del Estado, pueden representarlo.
Claro, lo que pasa es que ahí a veces la gente tiende a decir, pero ¿cómo si son organismos del Estado? Pero nosotros, por ser colaboradores y ser autónomos, tenemos la facultad de demandar al Estado. Corporación. Claro, de hecho, podemos demandar al Estado propiamente tal, lo hemos hecho. El Estado se representa a través del Consejo de Defensa del Estado, podemos demandar a municipalidades, incluso tenemos convenio con muchas municipalidades regionales y también tenemos la facultad de hacerlo. Entonces, efectivamente, a través de una resolución que emite el nuevo instituto, cierto, de migración, podemos eventualmente representarlo, ya sea en algún recurso de carácter administrativo, como también en algún recurso, cierto, ante, en este caso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que es el tribunal competente. ¿El tema laboral también lo ven ustedes? Sí, el tema laboral lo vemos desde la reforma, la reforma del 2008 aproximadamente. Las corporaciones se crearon, cierto, estas oficinas de defensa laboral bajo el alero de las corporaciones. Para el trabajador. Para el trabajador, solamente para el trabajador. En algún momento, con alguna independencia, hubo alguna discusión ahí si efectivamente eran una institución distinta, pero finalmente quedó, cierto, del organigrama de la corporación, y lo que se hace es lo mismo: orientación, patrocinio judicial respecto de los trabajadores y todas las acciones que establece el Código del Trabajo. Ahora, con respecto a los trabajadores, ¿qué es lo más común que se demande, Giancarlo? Nulidad del despido por falta de pago de cotizaciones previsionales, despidos injustificados, tutelas laboral. También se ve bastante que existe una vulneración ahí por parte del empleador, o tal vez o por parte de un trabajador también en contra de un compañero. También podemos ver ese tipo de acciones. Y bueno, tú me comentabas cuando hablábamos de las distintas áreas hace algunos minutos atrás, que está todo lo que tiene que ver con derechos de familia igualmente. Acá hablamos de pensiones de alimentos, visitas regulares. Me imagino que están orientando también con respecto a este Registro Nacional de Deudores, ¿o no? Sí, en general nuestras oficinas multimaterias ven todo tipo de acciones que tenga competencia, ¿cierto?, en los tribunales de familia y los tribunales civiles. La verdad es que el panorama, cierto, de acciones en ambos tribunales es inmenso, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en las otras oficinas, que es un poco más específico. En nuestras oficinas multimateria, las acciones que uno puede interponer son muchísimas, porque muchísimas establece el Código Civil, se establece el Código de Procedimiento Civil, también lo que establece la Ley de Tribunales de Familia. Entonces tenemos acción en una serie de materias de distintas. ¿Cuál es la diferencia entre el civil y penal? ¿Los tribunales? Sí. Lo que pasa es que los tribunales civiles ven cuestiones contenciosas y no contenciosas, que dicen relación con cuestiones de carácter contractual, que dice relación con contratos, ¿cierto? Ahí entran los tribunales de laborales y este tipo de cosas. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción ahí. Se distingue en materia penal, materia civil. Los tribunales penales son lo que ven todos los delitos que uno puede realizar y que establece el Código Penal, ¿ya? Y que están asociados a una pena, o sea, una pena privativa de libertad. Ya. Fundamentalmente, sin prejuicio que existen otras penas en el Código Penal, pero es por cometer alguna infracción a bienes jurídicos que el Estado considera como importantes, como la vida, la salud, cierto, la indemnidad sexual, etcétera. Materia civil dice todo lo relacionado con cuestiones de carácter civil, cierto, como su nombre lo dice, y que se establecen en el Código Civil, contratos, bienes raíces, etcétera, y en forma como un primo hermano, si lo quisiéramos decir así, del derecho civil está el derecho de familia, que también se inserta dentro del derecho civil, pero que nuestra legislación lo estableció que se regulara o que se accionara en un tribunal distinto, que es el de familia. Antes existían los juzgados de menores, hoy día existen los juzgados de familia, que son distintos a los tribunales civiles, y ahí se ven todas las cuestiones relativas a la familia: alimentos, los niños, cierto, divorcio, separaciones, etcétera. Oye, tenemos un sinnúmero de cosas que vamos a ir aprendiendo, desde conceptos, cosas así como súper básicas, para ir hablando. A partir del próximo lunes vamos a estar, o la próxima semana vamos a estar ya con los distintos profesionales de las distintas áreas, Giancarlo, ¿eh? Nosotros tenemos esa característica de que durante todos estos 30 y tantos años, cierto, que existimos, hemos podido ir desarrollando nuestras oficinas de manera especializada. Antes existía una sola oficina, que eran estas oficinas multimateria, que veían civil, penal, menores, lo veía todo. Hoy día, después de 30 años, hemos podido ir desarrollando, no hemos podido especializar, como también se han venido a especializar los tribunales.
Entonces contamos hoy día con un número importante de profesionales que conocen las materias, que todos los días atienden personas, usuarios, que todos los días presentan demanda. Entonces ellos tienen la expertise necesaria para poder salvar las preguntas y consultas de nuestros televidentes. Que me da la impresión que, no sé si mito o realidad, se demora mucho cuando uno va a la Corporación de Asistencia Judicial y se inicia un proceso legal, porque la gente dice, claro, como es del Estado, como es entre comillas público, como es gratis, lo comparan, no sé, con la salud, que se demora y que tiene la lista de espera. Sí, bueno, es algo que tampoco podemos negar. Efectivamente, como cualquier servicio público, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, ¿cierto? Y eventualmente uno podría decir, hoy sí, efectivamente existe un retardo en la atención, pero nosotros vamos desarrollando de la mano de nuestra atención operativa el cumplimiento de nuestras metas también. Entonces, dentro de nuestras metas también nos autoexigimos el poder ir mejorando los procesos y vamos haciendo un análisis. De hecho, eso es lo que hacen las direcciones regionales, la dirección general, ir monitoreando, ¿cierto?, el trabajo que se desarrolla en las unidades para ir mejorando la calidad de la atención. Pero yo debería decir que hoy día la verdad es que nuestra respuesta es bastante rápida. La verdad es que con la pandemia incluso ejecutamos una atención remota. Como tuvimos que cerrar las oficinas los primeros meses, ejecutamos, ¿cierto?, la atención por correo electrónico, por teléfono. Los primeros meses fue complejo porque también los usuarios era un poco complejo hacerlo, pero la verdad es que con el correr de los meses nos dio bastante buenos resultados y hoy día estamos operando en atención presencial y en atención remota. Todavía nuestros profesionales llaman por teléfono, hacemos atención y orientación por teléfono, por correo electrónico. Ahora, el número de casos que ingresan a nuestra oficina igual es importante, entonces eventualmente en algunos casos se puede generar algún retardo, pero la verdad es que eso se soluciona rápido. La verdad es que el usuario, tenemos hoy día los mecanismos que ellos pueden reclamar, ¿cierto? A veces yo tomo conocimiento en forma inmediata de una atención que no se está realizando y llamo a los profesionales, llamo al jefe de la unidad y en forma automática llaman por teléfono, pero yo diría que de un 100% sobre un 90% tenemos una atención muy rápida. De hecho, nosotros no tenemos lista de espera. Ya. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, acá en Antofagasta no tenemos lista de espera. La llamada es en el día o a más tardar el día siguiente. El agendamiento es automático. Manejamos un sistema de asistencia judicial interno y todo se hace de forma automatizada. Si se quiere hacer de alguna forma, ingresa el usuario, la secretaria entra al sistema, lo deriva al asistente social, la asistente social hace la atención, lo deriva al abogado. Entonces la verdad es que hoy día nuestras respuestas son mucho más rápida de lo que podía haber sido hace 20 o 30 años atrás. Giancarlo, se nos fue el tiempo, pero yo quiero agradecer que hayamos podido conversar un poquito, conocer cuál es la función que cumple básicamente la Corporación de Asistencia Judicial, cómo se puede acceder a esto, cuál es la labor que cumplen los distintos profesionales, y ya desde la próxima semana vamos a estar con temas bien puntuales, para que la gente pueda ir además resolviendo sus dudas. Nosotros lo vamos a estar anticipando a través de las redes sociales de la radio para que puedan dejar consultas igual. Bueno, solo agradecer la invitación. La verdad es que es una gran oportunidad para nosotros que ustedes nos puedan dar este espacio para poder salir a la comunidad. Es importante que la comunidad nos conozca, a pesar de que llevamos muchos años, ¿cierto?, trabajando con las personas. Créeme que hoy día hay personas que aún no tienen conocimiento de la existencia de nuestra institución y que a veces la necesitan. Así que agradezco tu invitación y poder aportar un poco, ¿cierto?, a la comunidad con el trabajo que nosotros desarrollamos. Perfecto. Saludo a todos los funcionarios de la corporación. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos vamos a la pausa porque nos pasamos en la hora harto. Pausa comercial y volvemos.